Dios le bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una bendición para mí el poder compartir una vez más el mensaje de la palabra de Dios, como siempre lo digo, el mensaje más grande de todos los tiempos. Su servidor, Berry Xaviedo, se siente honrado de poder compartir una vez más este mensaje. Quiero leer en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Voy a leer del verso 30 en adelante. En el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua, y derramadlo sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Mis amados hermanos oyentes, nos encontramos ante uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Mejor dicho, ante uno de los textos más conocidos de la Biblia por todos los creyentes. Y es cuando el Señor ordena a Elías, porque no es como muchos lo presentan en las prédicas, que Elías edificó un altar y sacrificó un buey, lo cortó en pedazos y descendió fuego del cielo que consumió el sacrificio, para de esta manera corroborar delante de todo el pueblo que Dios es Dios, frente a la diatriba, frente a la incógnita del pueblo, el claudicar entre dos pensamientos, si Baal era Dios o si Jehová era Dios, porque el culto a Baal se había vuelto un culto oficial dentro del pueblo de Israel. Ahora se nos dice que Elías edificó este altar, y simplemente se nos dice eso, y que se continúa con una prédica tal vez muy fogosa, tal vez muy animada en emoción, diciendo que el fuego del cielo descendió sobre el sacrificio que había preparado Elías. También se nos dice que de esto han sacado interpretaciones musicales, coros, adoración, donde se hace mención a este acontecimiento. Y es por ello que digo que es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Sin embargo, muchas veces cuando estamos predicando pasamos por alto pequeños detalles. Cuando estamos leyendo pasamos por alto pequeños detalles. Cuando estamos estudiando pasamos por alto pequeños detalles de cosas maravillosas que Dios quiere decirnos. Y es por ello que hoy, en el nombre de Jesucristo, quiero predicar esta palabra de Dios bajo el título: Restauremos nuestro altar. Ese es nuestro título el día de hoy: Restauremos nuestro altar. Sucede que hay una historia bien particular en medio de esta historia que acabamos de leer, es decir, hay una historia dentro de un contexto de otra historia. Y es por ello que cuando hablamos, predicamos, enseñamos, leemos, estudiamos de forma personal, tenemos que tomar en cuenta, como siempre lo digo en el Instituto Bíblico y siempre lo digo cuando Dios me da la oportunidad de predicar, entonces es necesario que tomemos en cuenta primeramente el contexto de lo que estamos leyendo. Así no daremos una interpretación errada, no sacaremos de contexto lo que queremos predicar o lo que queremos estudiar. En segundo lugar, también debo entender que de forma primaria eso fue dicho a alguien en un momento determinado. Hubo una realidad histórica y un momento determinado en el cual esa palabra fue pronunciada. Si yo entiendo por qué fue pronunciada, por qué fue dicha, por qué fue entregada,
a aquellas personas originalmente, entonces podré comprender también que Dios, al no cambiar, al decirnos la Escritura que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, entonces podré mantenerme dentro del centro de lo que Dios quiere decir y no tergiversaré lo que Él está queriendo transmitirnos en una palabra viva y eficaz que se mantiene vigente en el transcurso del tiempo, que se mantiene sin alteración en el transcurso del tiempo, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor nunca jamás pasará. Entonces debemos comprender en primer lugar la realidad histórica que se estaba viviendo. Sucede que el pueblo de Israel tuvo diferentes reyes frente a ellos. Este cambio de gobierno fue producto de la decisión del pueblo. Y es que debemos comprender que el pueblo de Dios debe ser diferente a todo lo demás. Cuando queremos colocar normas, preceptos, funcionamiento de nosotros, tomándolo del mundo. Es por ello que aprovecho la oportunidad para ilustrar, por ejemplo, cuando alguien quiere decir, no, es que la iglesia tiene que marchar de manera ejecutiva, como lo hacen las reglas parlamentarias. Entonces decimos, bueno, las reglas parlamentarias dicen esto y aquello. He estado en muchas reuniones que se plantea este caso, este punto, y se llevan por reglas parlamentarias reuniones. Y yo respeto realmente esa posición, pero ahora también debo comprender que todo tiene un límite. La Iglesia de Cristo no puede ser regida como una institución humana. ¿Por qué? Porque no es una institución humana, es una institución celestial. Es una institución dada por Dios, y al ser una institución dada por Dios, la normativa es dada por Dios. El pueblo de Dios tiene que ser diferente a todo lo demás. Entonces, hago mención a ello porque el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, representado en el pueblo de Israel, con todas las vivencias que ellos experimentaron, vivieron delante de Dios, es la sombra de lo que va a ser revelado en el Nuevo Testamento, y es que de todo linaje, tribu, pueblo, lengua y nación, el Señor levantaría un pueblo para servirle, redimidos por la sangre del Mesías, por la sangre del Cordero. Ese es el mensaje central de la Biblia. El Antiguo Testamento solamente es el ensayo, la preparación para lo que se ha de proyectar en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué ocurre? Sucede que la Iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento es presentada en el Antiguo Testamento como el pueblo de Israel. Ellos solamente están transmitiendo sus experiencias a cada uno de nosotros, a todo aquel que quiera entender, para saber cómo debe ser nuestra relación con Dios. También queda servido el panorama que el hombre por las obras de la ley no podría ser justificado, porque nadie podía vivir la ley entregada por Dios a Moisés, porque somos vendidos al pecado, somos esclavos del pecado, porque el que practica el pecado es un esclavo del pecado. Pero viene Cristo, el Mesías, el Salvador, para libertar, y al que Él libertare será verdaderamente libre, y ahora podrá guardar la palabra de Dios, no por voluntad propia, sino por el auxilio del Espíritu Santo, que ahora le hace partícipe de la naturaleza divina. Ese es el centro de todo el mensaje de la Biblia. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, Dios permitió que ocurriese algo. ¿Qué fue lo que permitió? Sucedía que Él había venido gobernando a Israel directamente. Eso se conoce como una teocracia. Dios era el administrador de todo lo que en Israel sucedía. Lo hacía a través de hombres que había levantado, en primer lugar a Moisés y luego a Josué, y luego a los ancianos que sobrevivieron a Josué. Ellos estaban allí como representación de Dios, pero era Dios quien gobernaba. Cuando había un asunto nacional, entonces Dios hacía presencia física, tangible, a través de una nube que venía sobre el tabernáculo. Y allí indicaba Dios que daba instrucciones a Moisés, daba instrucciones directas sobre cualquier asunto que estuviese pasando en medio del pueblo. Ahora sucede que esta forma de gobierno fue cambiada por los hombres, y es cambiada por medio de una monarquía. Ellos querían ser como todos los demás pueblos que estaban en la tierra. Ellos querían un rey que saliese frente a ellos y pelease sus batallas, y que tomase las decisiones y que les gobernase. Esto no le pareció bien a Samuel, tampoco le pareció bien a Dios,
porque estaban desechando a Dios para tomar el modelo de lo que el mundo quería hacer, es decir, las demás naciones, cómo ellos se comportaban. Y ahora ocurre que pasaron unos acontecimientos bien tremendos que son las consecuencias de esto. Ocurre que Dios dice que sí, si ellos quieren rey, entonces denle un rey. Y el pueblo ante esa petición recibe un rey que es un gobernante, es un monarca que no es conforme a el corazón de Dios, porque en realidad no ama a Dios, sino que es alguien que quiere hacer las cosas a su manera. Ahora ocurre que Dios le daba instrucciones y él hacía lo que bien le parecía. Y no era alguien que como Moisés, que como Josué, que como aún Samuel habían permanecido bajo la dirección de Dios, sino que simplemente él lo que quería era utilizar la figura que había recibido para hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios. Nos indica a la persona cuando quiere transitar por esta vida, quiere tomar decisiones y quiere llevar adelante un proyecto de vida donde Dios no es el centro. Ese fue Saúl. Ahora ocurre que después de Saúl Dios unge a un rey conforme a su corazón, mostrándonos Dios que hay otra forma de hacer las cosas. Y esa forma es cuando nos dejamos dirigir por Él. Esa cosa es cuando la dirección del Espíritu Santo es la que prevalece sobre nuestras emociones y sentimientos. Es lo que es presentado en la Biblia como el hombre espiritual. Es David, el rey que él levanta en sustitución de Saúl, mostrándonos las dos formas de gobierno, un gobierno terrenal y un gobierno espiritual. Ahora, de allí en adelante empieza la historia de toda la monarquía dentro del pueblo de Israel. Empieza a manifestarse los dos tipos de descendientes que van a llevar adelante el gobierno del pueblo. Unos van a ser conforme al corazón de Dios, haciendo la voluntad de Él, y otros van a hacer las cosas por su propia dirección y por su propio pensamiento, apartándose así de Dios. Es decir, que comienza la instauración de la monarquía para que de allí en adelante se nos presente en toda la historia que usted puede leer en primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, los diferentes gobernantes que se levantaron haciendo unos la voluntad de Dios y haciendo otros la voluntad propia, indicándonos desde ya lo que va a suceder en toda la historia de este pueblo que más tarde, por vivir de acuerdo a errores, es llevado al cautiverio, es llevado a una disciplina de parte de Dios para corregir que el pueblo anduviese según su propio criterio e imitando a las naciones que le rodeaban, siguiendo la idolatría y siguiendo todas aquellas cosas que Dios les había prohibido de que participasen. Es decir, que se nos enseña cómo un pueblo de Dios puede caer en ruina, no producto de la voluntad de Dios, sino producto de las malas decisiones que cada uno toma según su parecer.